tendríamos que tomar la decisión todos los mexicanos, tanto los que vivimos aquí como en Estados Unidos que van a votar. Y bueno, se vuelve un poco más complejo porque hablamos más de 120 millones, ¿no? En general del país, alrededor de 90 millones de votantes. Y bueno, de ahí quién sabe cuántas personas realmente vayan a votar en estas elecciones. Ojalá sean los más. Y los más, pues porque claramente sería un proceso democrático mucho más objetivo. Si es que no hay mano negra, que ojalá ya no pasemos por esas historias en este país o en otro. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada del liderazgo necesario hoy y para las próximas 3 décadas. Hola, ¿qué tal, líderes 2050? El gustazazo que tengo de estar en otro episodio más con todos ustedes. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por el acercamiento, por los mensajes de esta temporada 4, que bueno, ya arrancamos hace un par de semanas y estoy muy contento. Muchísimas gracias. Saludos a Argentina, saludos Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, California, Houston, España, Madrid, Barcelona, México, bueno, todos los estados nos han escrito de muchísimos lugares y lo único que tengo es un agradecimiento gigante para ustedes. Les mando un abrazo enorme, ya lo saben. Y bueno, gracias a la gente que me he encontrado en algunas plazas comerciales, en el gimnasio y que de repente me reconocen y créanme que yo de todo corazón, no nada más, me da mucho orgullo y mucha felicidad saludarlos o saludarlas, sino también es un agradecimiento total. Hoy vamos a hablar de un tema pues importante, es un podcast que lo pensé mucho en hacerlo, porque por lo regular Líderes 2050 no va muy enfocado hacia un sector de la sociedad. En general hablamos de todos los sectores, siempre y cuando haya el tema de liderazgo, que al final cruza a cualquier persona, a cualquier directivo, a cualquier ser humano que tenga a su cargo o que quiera influenciar de manera positiva a otras personas. Sin embargo, dije, creo que es un buen momento de hacer una reflexión y claramente hasta cierto punto es una opinión, pero una opinión con criterio, una opinión argumentada y una opinión con estructura. Obviamente no es una opinión certera, ¿no? Precisa, exacta, pero sí quiero hacerlo de una forma un poco más organizada para todos ustedes. Y la idea es, pues, ¿a quién podría yo contratar Ricardo Enríquez desde una perspectiva argumentada, estructurada y que lo que quiero hacer claramente no es perfecto, no es específico, no es exacto, pero sí va a tener una opinión con más argumentos pues, de lo que comúnmente escuchamos en la calle, ¿no? Con cualquier persona y obviamente pues lo que quiero decir es que no es superioridad ni es lo más calificado, pero espero les funcione para tomar una mejor decisión. Y yo quiero entrar con dos contextos, con un contexto más general y uno más particular antes de arrancar este podcast, que para mí es un podcast delicado, importante y sí lo quiero tomar con todo el respeto y con toda la imparcialidad que requiere. El primer contexto es, claramente nadie me pagó para esto, nadie me pidió que lo hiciera. Es un podcast que yo decido hacerlo porque quiero ayudar también a mi país, quiero ayudar no solo a mi país, sino a otros países que van a tener elecciones presentes o futuras. Y el segundo, claramente, es criterio, es lo que vemos dentro de este contexto general, es me voy a basar en lo que nosotros observamos como ciudadanos. No tenemos toda la información posible, ni yo, aunque conozco ciertas personas en política, en empresas, en la sociedad, en la religión, claramente no dejan de ser opiniones no 100% argumentadas y quiero que quede muy claro desde el principio. Es desde lo que yo veo, Ricardo, desde lo que yo he investigado, desde lo que yo sé. Y otro tema, otra parte que quiero también argumentar en este contexto es, desde mi experiencia contratando directivos de muy alto nivel en México, en el extranjero, cómo lo he venido haciendo a niveles pues, altos en empresas importantes, cómo comúnmente se hace esto. Ahorita lo voy a explicar un poco más la metodología que voy a ocupar y claramente es una metodología un poco más simple de lo que realmente se tendría que hacer. El segundo contexto importante es que, pues, yo respeto a cualquier candidato, ¿no? Claramente es una opinión argumentada, como lo acabo de mencionar, y lo voy a seguir repitiendo,
Pero sí es importante que yo mencione que quien sea que es el ganador desde esta perspectiva, pues yo sí hubiera pedido como directivo, como director general en esta empresa, pensando que la empresa es el país, es México, yo hubiera pedido a otros candidatos. No me hubiera quedado 100% satisfecho con los tres candidatos y otra vez es que con total respeto, si alguien está en desacuerdo de mi opinión, se vale. Y creo que es algo también muy importante cuando hablamos de liderazgo, respetar las opiniones de los demás y escuchar un punto de vista alterno. Pero sí, si estuviera en mi decisión o como parte de un comité directivo, de un consejo, no de un board, de un grupo de consejeros, yo sí hubiera pedido a un candidato o dos candidatos extra, porque sí hicieron falta dentro de estos criterios algunos elementos que yo hubiera esperado que tuvieran más. Pero eso no significa que yo esté calificando o descalificando, porque van a decir, ¿y tú quién te crees? ¿Te crees superior para calificar, para decidir? No, yo solamente soy una persona que tiene algo de experiencia en el mundo de los negocios, con altos directivos, en muchos años, con muchísimas empresas, con ahora más de 100 clientes, casi 120 clientes de talla internacional, global, local, familiar, startups en México, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pero eso tampoco me hace una persona pues ni superior ni experta al 100%, claramente me puedo equivocar. Y quiero plantearlo muy bien desde el principio para que sea un tema respetuoso. Bueno, la metodología, como yo lo voy a aplicar, es comúnmente una metodología que se aplica cuando contratas altos directivos, sobre todo directores generales, CEOs, CFOs o bueno, el C-level, que es estos niveles de alta dirección. Y cuando tú platicas, por lo regular, con un headhunter, ¿no? Con una persona o una empresa que se dedica a cazar talento de alto nivel, lo que tú buscas son criterios. Esos criterios lo que van a hacer es minimizar tu subjetividad. Y a cada criterio le vas a aplicar una calificación. Obviamente, cada criterio va a tener la persona que más se acerca a ese criterio que tú esperas y la persona que menos se acerca. Y para que eso no sea solamente una opinión de las personas o el grupo que va a tomar una decisión, pues lo que se ponen son ejemplos y acciones claras, comportamientos observables que tú esperas en ese criterio ver o probar con hechos o con argumentos, con experiencia sólida en el candidato y con eso tú vas entonces a tener una calificación. Al final esa calificación tiene que calibrarse como su nombre lo dice, es que se cree ya al final una evaluación un poco más, todavía más objetiva, más equilibrada entre todas las personas que van a tomar una decisión. Si hacemos la analogía con la decisión en un país, pues claramente a nivel democracia tendríamos que tomar la decisión todos los mexicanos, tanto los que vivimos aquí como en Estados Unidos que van a votar. Y bueno, se vuelve un poco más complejo porque hablamos más de 120 millones, ¿no? En general del país, alrededor de 90 millones de votantes. Y bueno, de ahí quién sabe cuántas personas realmente vayan a votar en estas elecciones. Ojalá sean los más. Y los más, pues porque claramente sería un proceso democrático mucho más objetivo. Si es que no hay mano negra, que ojalá ya no pasemos por esas historias en este país o en otro. Entonces, regresando a la metodología, yo puse 5 criterios que pienso que son criterios importantes de lo que nosotros podemos ver, o al menos lo que un servidor puede observar con los candidatos y las campañas. No todo podemos observar porque en un proceso de reclutamiento formal tendrías tú que evaluar otras cosas con otros elementos, con otras evaluaciones, con otros assessments, con otras referencias, etcétera. Más profundo el proceso de lo que aquí podemos nosotros tomar en cuenta. Y entonces se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros observamos, lo que nosotros podemos comprobar, lo que nos va a dar la capacidad de la toma de decisiones ante un proceso tan importante como es el seleccionar a un candidato como presidente o presidenta de un país. Y digo, para todos, ¿no? Ciudadanos en el mundo, cualquier habitante, pues su país es muy importante. O al menos así tendría que ser. El primer criterio es la comunicación verbal y no verbal que nosotros observamos en los debates, que observamos en las redes sociales, que observamos en las conferencias, que observamos en cualquier momento que el candidato o la candidata se expone. Y todo eso es observable. El ser humano, como lo sabemos, hay estadística
escuchamos, vemos los mensajes los analizamos, los observamos, pero lo que más comprobamos es lo que está demostrando con el lenguaje corporal la persona. Eso es muy importante. El segundo criterio es la admiración técnica en este caso, porque es difícil que una persona como ciudadano que no conoce a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez o a Jorge Maínez, pues pueda admirar sin conocerlo a detalle. Pero cuando hablo de admiración, para mí es muy importante porque hablar de liderazgo 2050, si tienes, y siempre lo he mencionado, que una persona que es considerada un líder extraordinario, claramente es humana, tiene un buen corazón, es una persona feliz, maneja el poder en positivo, etcétera, tiene valores, es una persona ética, tiene un nivel de inteligencia alto en solución de problemas, pero hay algo que sí va a hacer una diferencia con los líderes 2050 y tiene que ver con que esa persona sea admirable. Porque si no conocemos a la persona, es muy difícil que tú puedas admirar a alguno de estos candidatos si no tienes tú el conocimiento uno a uno, ¿no? En físico de esa persona y a lo largo del tiempo o de los años o una referencia. Entonces, yo quiero tomar como criterio el conocimiento de estas personas técnico para que tú puedas decir, bueno, es admirable o no. El tercer criterio es la solución de problemas. Y aquí, pues, es difícil también tomar una decisión porque dices: "Oye, yo no he visto en acción como tal a Xóchitl Gálvez o a Jorge Maínez o a Claudia Sheinbaum tomando una decisión, partiendo de un problema y cómo lo va a solucionar, ¿no? Cómo va a tomar este proceso de decisión. Sin embargo, pues, tú lo puedes ver en detalles tan simples como los que nosotros observamos. Oye, ¿qué pasó en un momento cuando le gritó a una persona en público? Cuando le hicieron una pregunta muy complicada, cuando, pues en el debate que todos vimos, pues, la bandera se puso al revés. ¿Qué pasó con esa capacidad inmediata? Y ahí me voy a meter, ustedes saben que yo estoy estudiando neurociencias, es un tema que me apasiona, meterme al cerebro del ser humano y aquí la parte del lóbulo frontal, que no me voy a poner muy técnico, es la parte de la neocorteza, la corteza frontal, que hace que tomemos decisiones inmediatas, que nos haga diferentes a los animales que, pues, que tenemos como seres vivos, ¿no? Somos unos animales, pero racionales. Y ahí es que tanto la persona tiene la capacidad de tomar decisiones y solucionar problemas de manera inmediata, de improvisar, de estar atento, de ser consciente. Y ahí te das cuenta si una persona va o no poder con problemas mucho más grandes. Por eso ese criterio, el tercero, para mí es muy importante. El cuarto es el carisma que tú observas y ese carisma pues tiene que ver mucho con que la persona, es lo que nosotros observamos, pues qué tanto se mete en problemas o no con las personas, qué tan bien se relaciona con los demás, qué tan bien la persona los quiere o las quiere, qué tanto se comunica, qué tanto se acerca a los demás, es una persona cercana o no, querida, sonriente, feliz, agradable, que haga sentir a los demás bien, con buenas experiencias, con buenos mensajes, positivo, echado o echada para adelante. Y el cuarto criterio tiene que ver con liderazgo, pues, que es la esencia de Líderes 2050, es que tanto esa persona multiplica líderes, piensa y su discurso va más allá en destruir, en construir líderes, que esa es la esencia final de Líderes 2050 y lo voy a decir hasta el cansancio. El gran líder 2050 extraordinario es aquel que multiplica líderes. De ahí viene el eslogan de mi empresa que es GiveRoop, que es Multiply Success en inglés, que es multiplicar éxito en español. Aquel líder que pueda multiplicar a otros líderes va a ser de los líderes más admirables y extraordinarios que pueda tener este planeta. No todas las personas tienen esa capacidad de ir más allá de uno mismo y ayudar a los demás a levantarse y darles una mano y jalarlos y llevarlos para arriba junto con él o con ella. Y una vez con esto, lo que yo hice es calificar del 1 al 3 cada criterio. Entonces, cada candidato le puse una calificación donde 1 es que está deplorable y 3 es que está pues, en su máximo, 2 es que está intermedio. Claramente, otra vez, esta metodología es superficial, es imparcial hasta cierto punto, pero lo estoy tratando de hacer lo más objetivo posible desde un punto de vista empresarial, cómo tendríamos que seleccionar a un alto directivo en una empresa, cualquiera, global o no global, familiar, etcétera. Y aquí estoy haciendo la analogía con un país. Y claramente pueden decir, no estoy de acuerdo, Ricardo. Bueno, pues si me dicen eso, se vale totalmente, pero es una opinión argumentada, como lo dije al principio.
Al final lo que hice es una suma y va a salir una calificación. Y esa calificación lo que va a hacer, pues claramente va a tener un ganador y como lo dije al principio, no es ni para sesgar ni para influir, es meramente una opinión de Ricardo basado en toda la experiencia que tengo con altos ejecutivos, tanto contratándolos como, pues lamentablemente, pero es la verdad, teniendo que despedir gente alrededor del mundo en varias empresas que me han pedido opiniones, decir, Ricardo, ayúdame a dar tu opinión para contratar a tal candidato o a tal directivo en esta empresa o como socio, como consejero, etcétera. Pues bueno, vamos a arrancar. Lo primero es comunicación y yo me basé mucho en el debate uno y ahora el debate 2 también. ¿De qué observas tú? Y yo tomé elementos tanto de fondo como de forma, ya lo he explicado en otros podcasts. El fondo tiene que ver con la intención, tiene que ver con el mensaje en sí profundo y la forma es cómo lo digas, qué observas. Las manos, si observas un lenguaje corporal cerrado, si observas mucha simpatía, si observas mucha apertura, los colores, claramente es importante, ¿no? Ha habido debate, oye, pues me tengo que vestir como me dicen mis consejeros o como yo quiero, ¿no? Lo mencionó Xóchitl Gálvez en algún momento después del primer debate, qué tan formal tienes que ser. Y ahí lo que yo les diría es claramente las opiniones van a ser encontradas. Puede haber gente que diga, a mí no me interesa cómo se visten los candidatos, lo que me interesa es las propuestas y qué tanto beneficio va a tener para el país, pero hay que ser honestos y hay que ser sinceros en esto y hablar al grano, ¿no? Como hablamos en este podcast, y sí importa mucho el cómo tú te ves, el cómo tú te presentas, pero sobre todo el cómo tú te proyectas, que ahí está la diferencia. No es tanto la marca que tú traes, no es tanto eh, el color que tú traes, o el tipo de vestimenta que tú traes, si traes alguna vestimenta muy mexicana, ¿no? Indígena, hecha a mano, artesanal, o si traes un traje sastre de alto nivel, ¿no? Y de alta costura. Si no importa, es cómo tú lo proyectes, qué tan seguro te sientas, qué tan bien tú te muevas con tus manos, con tu voz, con tu sonrisa, y que sea algo natural. Y cuando hemos visto los debates, pues siguiendo esta metodología, pues claramente Claudia Sheinbaum, voy a empezar, está Claudia, Xóchitl y Jorge Maínez, así los puse en ese orden, no por preferencia. Y bueno, pues Claudia presenta siempre pues una vestimenta ejecutiva. Para ser hay que parecer, para ser directivo hay que presentar el ejemplo, se ve pulcra, se ve segura de sí misma, se ve que está cómoda y pues bueno, pues en realidad lo que nosotros buscamos cuando hablamos de un gran directivo es una persona que proyecte, es una persona que se vea segura de sí misma. Y pues Claudia en temas de mensaje, tanto verbal como no verbal, en fondo y forma, pues pareciera, por lo que observamos, que está trabajada, que es una persona coherente, que tiene estructura mental y por todo lo que escuchamos en sus respuestas cuando le hacen preguntas, tanto los periodistas, el público en la calle, pues sí es una persona estructurada. Y también uno se da cuenta en cómo articulan las personas los mensajes, en cómo pasan un mensaje de manera práctica, de manera simple, que su respuesta sea entendida por la mayoría de las personas. Y cuando tú escuchas en los debates a Claudia Sheinbaum, aunque no es perfecta, repito, yo pediría otros 2 o 3 candidatos más en este proceso, pero van a decir, ¿y tú quién eres, no? Para tomar esa decisión. Pues no, la respuesta es nadie, un simple ciudadano con experiencia, con altos directivos que quiere dar una opinión lo más argumentada posible. Y para este criterio a Claudia yo le doy un 3, del 1 al 3, porque sí ha demostrado Claudia que tiene articulación en sus mensajes, que se para y, ¿no? Y se muestra como una persona con presencia, con seguridad, que su ropa, sus ademanes, etcétera, su tono de voz, pues es agradable, es ecuánime, está equilibrado, es una persona que sabe, es una persona que mete argumentos y articula muy bien sus mensajes. No estoy diciendo perfecto, sino yo ya diría que es la ganadora, pero en realidad sí es alguien pues, que hay que reconocer que se sabe comunicar. Ahora, también hay una oportunidad que yo veo en Claudia y lo vería si estuviera entrevistándola en el primer debate, en el segundo, de repente ya se protege, ¿no? Y sobre todo cuando la atacan y hay que tener cuidado, hay que estar siempre pendiente y consciente de lo que tú estás comunicando. Y ese es otro de los mensajes que más allá de dar una opinión a nivel personal, profesional, slash, ¿no? Diagonal profesional de los candidatos y cómo yo reclutaría, es también para que ustedes se observen como personas y líderes, es cómo se están mostrando en todo momento.
Van a decir, Ricardo, pero pues tú no te diste cuenta que traías el suéter arrugado y bueno, al final eso puede ser banal y superficial. Pero créanme que yo cuando estoy hablando a la cámara o cualquier público, en cualquier conferencia, en cualquier capacitación, en cualquier consultoría, que es a lo que me dedico, o en mis empresas con mi gente, yo estoy escuchando lo que yo estoy diciendo para que yo esté seguro del mensaje que estoy transmitiendo o las manos como las estoy mostrando ahorita o el cuerpo o el traje o el cabello o mi cara, etcétera, estoy siendo consciente de lo que yo estoy mostrando y lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo y en frente a la cámara o frente al público. Y ahí más allá de que es verdad o no que cruzar los brazos y que si te tocas la oreja y que no sé qué, y vemos tanta información en internet del lenguaje corporal, es qué tanto Claudia, Xochitl o Jorge están conscientes de lo que están transmitiendo y cómo se están manejando frente a la cámara y frente al público. Y ahí yo estoy de acuerdo en que Claudia de repente se le van cosas, pero también dentro de los tres candidatos sí puedo decir que es una mujer que sí demuestra mucha seguridad y presencia y proyección, por eso le doy 3. Como saben, la metodología va del 1 al 3. El siguiente candidato o candidata más bien en mi orden, metodología es Xochitl, y lamentablemente ahí, y otra vez, no es porque yo tenga preferencias, al contrario, no voy a hablar de mis preferencias políticas aquí en la Cámara, pero sí es importante decir que Xochitl de repente, lo que tú esperas, o al menos Ricardo, pensando en esta empresa gigantesca que es el país, yo sí esperaría una mujer que se sepa comunicar, una mujer que tenga muy buena articulación en su estructura mental, en sus respuestas inmediatas, cuando le tiran un balazo, que ella sepa contestar y que no sea agresiva y que esté destruyendo y que no se esté observando y que no esté con tanto nerviosismo o estas palabras informales hasta cierto punto como chido, no sé qué, y con este tono de voz van a decir, Ricardo, eso no tiene nada que ver y a mí no me molesta. Bueno, a mí tampoco me molesta, pero estamos hablando de un presidente de la República que más allá de si la palabra está bien o está mal, porque no me voy a meter a calificar, es que tanto Xochitl es consciente de los mensajes que está transmitiendo o no ante el público. Y en mi experiencia, pues si está en una entrevista de trabajo a nivel directivo, a nivel CEO, a nivel director general, haciendo este tipo de conversación, de respuestas, este tipo de palabras informales en una empresa, no va a ser bien percibida. Al menos no a nivel directivo. Y esto alguien otra vez puede estar en contra, ¿no? Puede estar en contra de mi opinión, se vale totalmente. Y yo por eso yo pondría un 2, ni el 1, porque también hay momentos donde Xochitl articula muy bien y sobre todo cuando yo observo que no se siente muy estresada, pero en general Xochitl por ciertos momentos que yo vi en el debate, que yo veo en sus respuestas, que yo veo en sus conferencias, sí de repente suele ser mucho más agresiva. Entonces el fondo y la forma, pareciera que la forma no está bien cuidada, no está muy consciente de lo que está proyectando y el fondo suele tener un discurso destructivo contra la contraparte. Y ahí tú dices como líder, ¿tendría que sumar y ser más positiva o tendría que estar destruyendo como estrategia? Bueno, tendrá su estrategia propia, ¿no? Con todos sus consejeros, pero al menos lo que uno ve como ciudadano, ¿no? Humilde y desde esta perspectiva, claramente es muy importante para la toma de decisiones y el voto que vamos a tener el 2 de junio. Y por último, en este criterio de comunicación, tanto verbal, no verbal, no es fondo y forma, Jorge Maínez, pues me sorprendió, yo no lo conocía y lo que he escuchado de él, no me voy a meter a referencias, ese es el siguiente criterio, ¿no? La admiración que podemos tener de su conocimiento o su historia, pero a nivel comunicación, pues el cuate articula, el cuate no es un tipo que no sepa, se ve que sabe, se ve que el cuate también está estudiado, se ve que no es un tipo tonto, y otra vez yo digo se ve, porque yo no lo he calificado con ciertos instrumentos que tendríamos que utilizar en una empresa sofisticados de alto nivel. No todos los assessments o evaluaciones son creíbles, hay que tener cuidado, pero al menos con mi colmillo, con mi callo, como le quieran llamar, con mi experiencia, pues sí es un cuate inteligente hasta cierto punto, es un cuate que sabe lo que está diciendo y que claramente trae un discurso y una estrategia. Yo cuidaría ciertas cosas ahí de su sonrisa extrema que pareciera ya fingida, ¿no? De algunas otras cosas, su postura, pero en general yo le pondré un 3. Es un tipo que comunica, estás a cierto punto bien. Vámonos al segundo criterio, es la admiración técnica, porque no puedo hablar de una admiración personal porque no los conozco,
Y lo primero es Claudia. Claramente se ve una persona estudiada, científica, doctora, sabe articular, tiene cultura en sus palabras. Se nota cuando una persona está letrada, está leída, no replica o no duplica las mismas palabras en sus discursos. Es una persona que técnicamente pareciera que sabe, y no solamente en tema político o a lo que se va a dedicar. En general, cuando tú esperas una posición directiva, ¿qué creen? Lo técnico es lo menos importante. Grábense esto. Cuando tú llegas a una posición altísima para dirigir una empresa, un país, una organización, etcétera, religión, el ámbito que sea, lo más importante es el liderazgo. Lo más importante es la toma de decisiones, la solución de problemas, no tanto la parte técnica. Y entonces, sí, la parte de la cultura, lo que tú traes, toda la información que tú tienes, lo que eres, lo que has vivido, pues sí te da una palabra y sí te da una articulación en tus mensajes. Y Claudia, yo por eso le daría un 3. Xóchitl, por otro lado, de repente, en su informalidad o en la forma en la que aborda con tanta negatividad, pues pareciera que yo, Ricardo, desde esta perspectiva, si me dan un poco el poder de decidir a quién contrataría, yo como cabeza de organización, como cazador de talento, como director de recursos humanos global o regional, pues yo diría, pues no admiro a esta persona. Y me duele decirlo porque es una persona y otra vez alguien pudiera estar en desacuerdo sobre todas sus fans, pero aquí yo no estoy hablando de ser fan de nadie. Aquí yo estoy dando un elemento como si yo fuera una persona que fuera a contratar. Y yo sí de repente diría a Xóchitl, híjole, le faltan argumentos, esta respuesta no estuvo bien argumentada y por lo tanto admirarla a nivel técnico me cuesta trabajo, por eso le doy un 1. Y por otro lado, Jorge, cuando lo escuchas hablar, su argumentación, la forma en la que articula su experiencia, eh, todo lo que ha vivido, que no lo conozco muchísimo, por cierto, pues tú dirías, o al menos yo digo, híjole, como que de repente le puedo creer por cómo articula, por cómo dice. Van a escuchar mucho que yo uso la palabra articulación, porque cuando hablamos a nivel mental, yo que estoy metido mucho en neurociencias, tiene que ver mucho con las conexiones neuronales, con la neuroplasticidad y cómo te comunicas tú a nivel ya cerebro. Y esta parte articular es que tanto tú sabes unir de manera rápida ciertos problemas mentales y tú sabes comunicarlos. Eso te habla de cómo una persona va a saber solucionar o no problemas. Me tengo que meter más al respecto, no me va a dar tiempo, pero cuando quieran yo podría meterme más si alguien tiene una duda o quisiera saber más al respecto. Yo por eso a Jorge le doy 2. El tercer criterio es solución de problemas, y ahí me voy con el lóbulo prefrontal, que es donde nosotros los seres humanos tomamos decisiones rápidas, y por lo que yo he visto, ¿no? La bandera con Xóchitl, Claudia, de repente le tiran, ¿no? Que su familia tiene inversiones en Panama Papers y no sé qué, y cómo reacciona, qué dice, si menciona el nombre o no del otro candidato en el debate, puede ser una estrategia de comunicación, etcétera. Te puedes entrar en muchos temas ahí de discusión, pero al final es que tanto la persona sabe solucionar problemas rápido. Y yo lo que he visto, Claudia, es una mujer formal, analiza rápido y entrega, y siempre estructura, pues con método científico, ella como científica, ¿no? El problema, solución, investiga y después da una posible hipótesis y luego lo puede comprobar. Y si ustedes analizan el discurso de Claudia, suele estar bien articulado en solución de problemas. Todo lo lleva a estudiarlo, a analizarlo, a ser pausada, a analizar y entonces da una respuesta. Por otro lado, Xóchitl Gálvez, cuando hablamos de solución de problemas, pareciera que es muy reactiva. Y eso cuando hablamos de esto del lóbulo prefrontal, pues no es consciente, o al menos eso parece. Y por lo tanto yo le doy un número 2. Claramente otra vez de nuevo, y lo voy a decir hasta el cansancio, esto es meramente una opinión de lo que nosotros, o al menos yo, puedo observar. Sin embargo, estoy tratando de hacerlo lo más objetivo posible, asignando criterios y una calificación. Y por último, Jorge Álvarez Maínez, pues cuando hablamos de esta solución de problemas, sus respuestas, cómo articula, qué tan consciente es de los trancazos, ¿no? De los balazos, de las preguntas fuertes, pues no lo he visto tanto en acción y por eso le doy un 1. Alguien pudiera decir, oye Ricardo, pues no estás siendo un poco ahí como injusto, ¿no? Porque estás calificándolo, porque no tienes tanta información. Bueno, pongamos la analogía en una entrevista de trabajo. Si tú haces las preguntas al candidato y el candidato no tiene la capacidad de responder
o plantear muy bien lo que espera el reclutador o el líder que está entrevistando, ya sea competencias, habilidades, valores, solución de problemas, lo que sea, pues le va a poner una calificación baja y por eso lo estoy poniendo yo como 1. Después, carisma es otro de los criterios, el criterio número 4, que para mí es muy importante, pero como el carisma tiene que ver mucho con la cercanía, con qué tanto la gente te quiere y confía en ti, y eso lo vemos nada más desde pues nosotros, nuestra perspectiva en las redes sociales, en la televisión, la radio, etcétera, pues bueno, yo lo abordo desde una perspectiva qué tan problemático o problemática es el candidato o la candidata. Y lo que yo observo de estos 3 candidatos, de Claudia, más allá si es o no problemática, que al contrario, a ella la veo la menos problemática con los demás, aunque también de repente, pues lanza sus respuestas, ¿no? En regreso, pero yo a ella sí la veo un poco pasiva, no tan conectada con la gente, y de hecho es una de las críticas más grandes que le he escuchado, es de lo que se observa, no tan cálida, aunque yo creo que es más un tema de personalidad, un tema un poco más de introversión y que no es la mujer más abierta, ¿no? Y conectada y que hace tanto ruido el alma de la fiesta, pero eso no significa que sea un mal liderazgo, al menos eso es por mi experiencia lo que yo observo. Por otro lado, Xochitl, hablando de este carisma y si eres problemático o no, pues por otro lado pareciera que sí es problemática. Pareciera que es una persona que cuando le lanzan una respuesta o una pregunta que no le encanta, pues se va por el otro lado haciendo o minimizando al otro, sobre todo a Claudia, ¿no? Que es su contraparte directa. Y eso, pues a mí me causa ruido. Y otra vez, desde ese punto de vista de cómo contrataría a un directivo, si yo le hago preguntas qué haría en una situación así, así, o si hablaría mal de cierta persona o no, de su pasado trabajo o futuro o una situación compleja y es muy reactiva, me causaría un poco de duda. Y por último, Jorge Álvarez Maínez, bueno, Xochitl le daría 2, Claudia 2 y Jorge le daría también un 2. ¿Por qué? Porque tampoco lo veo como un cuate muy ecuánime en esta parte de problemático, ¿no? También lo he visto que le lanza muchos anzuelos a las contrapartes y ahí es donde dices, oye, como candidato, ¿tú esperas que les esté tirando a los otros, a las otras, o esperas que esté dando propuestas y realmente argumentando bien y que tú le creas en su discurso? Y por último, el último criterio es liderazgo. Liderazgo, pero desde el punto de vista multiplicador, que eso es la esencia de Líderes 2050. No es aquel que da más resultados, el buen líder, o aquel que motiva más. Es aquel que multiplica a otros líderes y te va a jalar y te va a llevar a un nivel de éxito mayor, que te va a ayudar a alcanzar tu potencial mayor y que te va a impulsar, que te va a dar los elementos para que tú seas más exitoso o exitosa. Y si lo vemos la analogía con un presidente, con una presidenta en México o en cualquier país, digo que sí es importante que le dé la vuelta al narcotráfico, a la corrupción, ¿no? Al temas de seguridad en México o en cualquier país, todo lo que estamos viviendo en temas económicos, macroeconómicos, es muy importante, es la base, ¿no? Porque no estoy en contra de eso, al contrario, pero eso es un poco más la parte técnica que todo mundo esperamos. Pero donde yo veo a un presidente y sobre todo en el momento de la historia que estamos viviendo a nivel global, por la razón que me digan, es que tanto este líder a nivel mentalidad va a levantar este país para que entre todos lo hagamos mejor o cualquier país que nos esté escuchando y que todos pongamos el granito de arena que necesitamos para que esto sea mejor, que no haya corrupción, que la seguridad también entre todos nos protejamos, que cuidemos, que seamos disciplinados, que no seamos sucios, que no se tire basura, que no se den mordidas por abajo del agua, que sea una población que realmente exija y que dé el 101% como yo siempre lo he dicho. Y desde esa perspectiva, el discurso de Claudia, pues lo veo positivo, me faltaría un poco, pero bueno, aún así le daría un 3 o quizá un 2. A Xochitl le veo un 2, creo que se va más por la parte destructiva, un poco por la más parte del debate contra la competencia, contra Andrés, contra Claudia, que no estoy en contra otra vez, para mí, ni les he dicho yo a favor o en contra de quién estoy, no me interesa a mí, nadie me pagó como yo se los dije, no es el objetivo de este podcast, el objetivo es analicen ustedes cómo una persona cuando se presenta ante un público es calificada
tanto si fueras candidato o no en una empresa o candidato presidencial como lo estamos viendo aquí. Entonces, Claudia le doy 3 en liderazgo, en Xochitl le doy 2 si la veo un poco destructivo el mensaje y Jorge le doy un 2 porque lo he visto menos. Otra vez, me faltan elementos para calificarlo. Al final, la suma me da Claudia 14, si ustedes hacen la suma, Xochitl me da 9 y Jorge me da 10. Y bueno, pues es otra vez una calificación desde un criterio muy superficial. Yo haría muchas más evaluaciones, muchos más assessments y creo que es algo que tendríamos nosotros que poner en la mesa de cualquier país. Es por qué no someter a evaluaciones reales, fidedignas, creíbles, ¿no? Porque hay muchas evaluaciones que ya están muy quemadas, que ya hasta las respuestas las ves en internet. Pero ¿por qué no someter a los candidatos, como en una empresa, a assessments que nosotros veamos públicamente, los ciudadanos, y nos ayude a tomar una mejor decisión para ver cómo esta persona, hombre, mujer, se va a desempeñar en su función, en su puesto, en su trabajo? Yo con esos elementos podría tomar una mejor decisión, pero al menos de lo que yo observo es las calificaciones que me da con estos criterios, con estas calificaciones. Y pues bueno, pues claramente hay un ganador. No por eso quiero decir voten por ella, ¿no? Cada quien sabe y es inteligente y tiene sus elementos y sus criterios propios, pero al menos es otra visión de que ojalá les ayude a ustedes para tomar una mejor decisión el 2 de junio. Líderes 2050, muchísimas gracias por su apoyo como siempre, por escucharnos en muchos países. Espero este podcast les haya funcionado, les dé una perspectiva de visión no solo para los candidatos, sino para ustedes. Cuando estén frente a alguien, frente a un público o que los estén evaluando, que vayan a obtener un trabajo, todo suma. Todo es observable y para ser un líder 2050 fregonazo, alguien de alto nivel extraordinario, todos los elementos son muy importantes y hay que estar consciente de cuando tú hablas, que te estés observando, que estés escuchando lo que dices para que puedas tú revirar o puedas darle la vuelta a algún mensaje que no estuvo bien armado, bien argumentado. Gracias por todo el feedback, los comentarios. Mándenme la información a ricardo.enriquez@gift.group. Y ya saben que ya abrió la Academia de Líderes 2050 especializada en alto liderazgo, que es www.academialideres2050.com y los esperaría ahí. Ya están listos los cursos. Créanme que les va a encantar. Le hemos puesto mucha mente, mucho amor y muchísima planeación al contenido que tenemos en la Academia. Gracias, los espero en el próximo podcast, en el próximo capítulo. Les mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte y esto es Líderes 2050.